Entonces, les decía, ustedes han trabajado solamente con esa aplicación que se llama Google Forms. ¿Alguien ha intentado hacer un documento, un cuestionario, un test y ponerle tiempo para que el tiempo se mide? Es decir, te dan 30 minutos y en 30 minutos se cierra. O así. ¿Alguien de ustedes ha hecho esto? Yo no, profe. No, usted no. Ok, gracias, compañera Fátima. ¿Alguien más ha intentado hacer esto? No, profe. No, correcto. Digo, les No, pregunto profe. si alguien había trabajado con esta herramienta. Bueno, porque me parece, pues sí, parece un poco interesante saber si eso era posible, pero bueno, No, sí se puede hacer. sí se puede poner tiempo. ¿Usted Sí, no sabe porque, cómo se hace eso? no, bueno, es que, yo una vez quise hacer igual un formulario, Sí, pero pues estando, ahora sí que usted que es el creador, eh, exacto. las reglas, ¿no? Como que algo, un tipo así como de cuánto tiempo de estimación quiere que dure, porque pues al momento de compartir el link, o sea, para personas, Sí. pues ya le va a aparecer, ¿no? O sea, le tiene que aparecer cuánto tiempo quiere, pues que se cierre el envío de respuestas, más que nada. Ándele, exactamente, para que se limite. Exactamente lo que andaba yo buscando. Estando usted dentro de ese documento que va a crear, pues ahí puede ponerle, porque pues usted es el creador, entonces ya lo puedes ir editando dentro de la plataforma de Google Chrome. Correcto, muy bien. Entonces, voy a atender lo que se me dice, voy a buscar bien en la página para ver si realmente tiene por ahí la opción y ya de una vez aplicárselo, porque bueno, se lo quiero poner, solamente que no he podido. Bien, para cambiarle, ¿no? Necesito cambiar, yo creo que la configuración es lo que estoy viendo, pero no es que no he intentado así con mucho detenimiento, pero lo voy a hacer para ver si eso es posible. Yo creo que sí, ¿no? Debe ser posible, solo que hay que buscar la manera en que esto sea posible. Muchas gracias, compañero Oscar. No hay de qué, profe. Gracias, compañero. Bueno, compañeros, vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Voy a empezar a pasar lista. Creo que ahora no tenemos mucho público. Aguilar Blancas. Presente, buenos días. Gracias, compañero. Buenos días. Melanie. Kevin. Jesse. Emilet. Presente, profe. Gracias, Presente, profesor. gracias, compañero. Didier. Presente, profe. Bien Hinojosa. León Cerón. Martínez García. Presente. Presente, profesor. Mandarino Josa. Muy bien, Hinojosa, muy bien, Carlos. Oscar. Siento, profe. Morales Pérez. Muñoz Cortés. Nieto. Prado. Presente, profe. Muy bien, compañero Prado. Itzayana. Brandon. Cintia. Presente. Dana.
Liliana, Presente. Fátima, gracias, Fátima. Presente. Toto y Urbalejo. Ahora sí falta. Presente. Gracias, compañero. Ahora sí faltó mucho público, compañeros, ¿eh? No saben si algo ocurrió para que no estuviera aquí toda la gente, pero bueno, vamos a... Se les pegaron las cobijas. Sí, debe ¿Sí ser, me ¿verdad? escuchó, profe? Perdón, ¿Sí me escuchó? sí, es... ¿Quién me está hablando? Cintia, sí, Cintia, sí, la escuché. Gracias, profe. No, usted. Solo que ah, no me da la opción. ¿Están viendo mi presentación, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. profe. Y como no da la opción de ver más allá de esto, entonces está medio rara la computadora el día de hoy. Como estamos otra vez aquí en el aula, bueno. Bien, ayer se acuerdan que estábamos viendo lo que es un objetivo específico y un objetivo general, ¿no? Platicábamos de esto y continuábamos mencionando acerca de la hipótesis, ¿no? La hipótesis en la investigación. Y decíamos que, ¿qué es la hipótesis? Bueno, es un planteamiento de relaciones de hechos y fenómenos y, bueno, incorporados a un cuerpo de conocimientos que explican los fenómenos para o ser verificados, es decir, aceptados, o ser rechazados. Entonces, decíamos que eso es la hipótesis. Mencionábamos una característica importante de la hipótesis, era que también se divide en dos tipos, la hipótesis general y la hipótesis específica. Decíamos que la hipótesis general es cuando nosotros tratamos de exponer de forma amplia las dudas que el investigador tiene acerca de la relación que existe entre las variables, es decir, todas aquellas dudas, controversias que surjan, se dan a cabo en esta etapa. Esa es la hipótesis general. Y tenemos por otro lado la hipótesis específica, que es aquella que se deriva de la general y trata de concretizar la hipótesis general. Hace explícitas las orientaciones, es decir, en una lo vemos así como más amplio y en otra va particularizando cuáles son esas eh, dudas, esos conocimientos que se tienen al respecto. Así es que, bueno, por favor, copien esto para que avancemos. Es como se clasifican las hipótesis. Hipótesis general, hipótesis específica. Les decía yo que eso tiene mucha importancia a la hora de hacer su trabajo de investigación. Ustedes lo van a ver cuando lleven estas asignaturas, que es una parte o es un componente fundamental. ¿No? Y bueno, también lo van a ver en el trabajo que están haciendo de mi asignatura, donde hay que plantear esto. Bueno, es un excelente ejercicio para que ustedes vayan elaborando estos aspectos, ¿no? Estas partes de suma importancia. Ustedes me indican en qué momento puedo yo continuar, por favor. Ya, profe. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, entonces
Seguimos, compañeros, vamos a continuar. Aquí está. Bueno, vamos a ver que dentro de estas hipótesis también existen pues clasificaciones, no solo a nivel de si es general o es específica, sino yéndonos más a fondo, vamos a ver que existen otras clasificaciones de las mismas. Por ejemplo, tenemos una hipótesis, si es de investigación, vamos a ver que son proposiciones tentativas sobre la posible relación entre las variables. Ahorita voy a poner un ejemplo de esto, entre las variables. Ahora, si es una hipótesis nula, son proposiciones que niegan o refutan la relación entre las variables. Y tenemos la hipótesis alternativa también, que son posibilidades diferentes o alternas de las hipótesis de investigación. Esto se plantea como una hipótesis nula o una hipótesis alternativa. ¿Ok? Y bueno, dentro de esto vamos a ver que hay descriptivas de un valor que se pronostica, pueden ser correlacionales, es decir, la relación entre variables pueden ser entre dos o más variables, establecen diferencias entre los grupos a comparar y pueden ser causales, es decir, que una explica a la otra. Y aquí aparece la variable dependiente y la variable independiente. Y vamos a ver cuando son hipótesis estadísticas, pueden ser de estimación, de correlación, de diferencia de medias, etcétera. Eso es más de la parte estadística. Nosotros nos estamos centrando en la parte más de tipo de investigación, ¿no? Porque es, de hecho, hasta la materia lo dice el nombre, investigación de mercados. Entonces, la que nosotros más vamos a emplear es la hipótesis de investigación. Para este tipo de trabajos es la que más ocupamos. Si estuviéramos haciendo un trabajo de experimentos de producción, experimentos químicos, por ejemplo, bueno, ocuparemos a lo mejor una hipótesis estadística entre si yo ocupo o no determinado producto mezclado con otros o un ácido con una base, qué sucede, etcétera. Pero aquí como nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación de mercados, la cosa cambia. Y cambia en el sentido de qué? De lo que les estoy mencionando. Por favor, tomen nota ahí y seguimos, compañeros. Bueno,
Continuamos, ¿no, compañeros? Ahora, aquí está el ejemplo del que yo les hablaba. Una hipótesis. Vean lo que es una hipótesis. Aquí el título de esta hipótesis es: la edad es un factor determinante en la selección de programas de televisión. Es decir, si la edad juega un papel importante a la hora de elegir un programa de televisión. Aquí en esta hipótesis bueno, en esta y en todas ustedes deben de identificar la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente, ¿qué quiere decir? Es aquella que no depende de otra. Por ejemplo, la edad. Y la variable dependiente, en este caso, es decir, que está en función de, es la selección de programas de televisión. ¿Por qué? Porque la selección de programas de televisión está en función de la edad. Por eso tenemos una relación causal, variable independiente, variable dependiente. Ahora, en el caso de ustedes, por ejemplo, con su trabajo, del producto que están buscando, si tiene potencial en el mercado, una de las hipótesis podría ser el ingreso es un factor determinante en la compra de determinado grupo de productos. Por ejemplo, los compañeros de las camisetas, por ejemplo. El ingreso es un factor determinante en la selección del tipo de marca y playera que consumen. Es decir, si el ingreso tiene explica más bien la compra o no de esas playeras. Ahí, ¿cuál será la variable independiente? El ingreso. La variable dependiente es la compra o no de dichas playeras, por ejemplo. Y así es como se van relacionando. Ahora, en este caso que estamos viendo aquí en pantalla, vamos a ver que esta hipótesis supone que de acuerdo a la edad, o sea, es decir, de acuerdo a la edad se escoge el programa de televisión y a partir de lo anterior se determina como criterio para la relación de las variables el número de veces que da encendida el televisor para ver tal o cual programa, ¿no? Es decir, aquí el resultado o lo que esperamos nosotros es si la edad cuenta o no para que alguien esté eligiendo una caricatura, por ejemplo, unas noticias, un programa cultural, un programa gastronómico. Bueno, entonces, si nosotros tuviéramos la plena certeza de que la edad es un factor determinante y contundente, no tendría razón de ser nuestra investigación. Pero como nosotros no tenemos dicha certeza, tenemos que hacer la experimentación. Por eso planteamos hipótesis específica, hipótesis general, así como los objetivos, los cuales darán guía y rumbo a nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo de investigación. Así es como ustedes lo van a plantear en su trabajo, justamente de esta manera, para descubrir si estas relaciones causales son ciertas o no son ciertas. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Por favor, tomen nota de este ejemplo. Me parece un ejemplo muy, muy adecuado para que se entienda de qué estamos hablando. Incluso hasta les puede servir este ejemplo como ejemplo para su trabajo que estamos, bueno, para el trabajo que están realizando, compañeros. Así que por favor tomen nota. En cuanto terminen de copiar esta parte, me dicen para que avancemos, por favor. Ya, profe. Ah, correcto, gracias, compañero. Bueno, entonces les digo, tomen esto como ejemplo y aplíquenlo en sus trabajos que están realizando. Otro ejemplo. Aquí está. Este ejemplo es muy ad hoc al contexto en el que estamos viviendo el día de hoy.
Problema o pregunta de investigación. ¿Es efectiva la vacunación antigripal en población de 65 años o más para prevenir las neumonías asociadas a la infección por gripe? Entonces, esta pregunta viene justamente a dar o ilustra muy bien lo que estamos viviendo actualmente. Esa es la pregunta de investigación, ¿no? ¿Es efectiva la vacunación antigripal en población? Y hay que especificar en qué población y para qué, o sea, el efecto y con qué fin. Ahora, el objetivo general, ¿cuál sería? Estimar la efectividad de la vacuna antigripal para prevenir las neumonías asociadas a la infección por gripe en población de 65 años o más. Ok, bueno, ¿esto por qué es importante, compañeros? Bueno, dado que en este caso tenemos que queremos conocer si esta vacunación es efectiva o no, planteamos un objetivo general y nuestra hipótesis conceptual sería la vacunación antigripal es efectiva en la población de 65 años o más para evitar las neumonías asociadas a las infecciones por gripe. ¿Notan la diferencia en la entonación de cada una de las propuestas? La pregunta de investigación es una pregunta para que se debata, para que se comente. El objetivo es lo que se pretende hacer y la hipótesis general es lo que se piensa previo del trabajo. Entonces, si notan la intención de cada una de estas componentes de lo que es una pregunta de investigación o problema de investigación, un objetivo general y una hipótesis. Otra cosa importante, los tiempos en que están conjugados son infinitivos. Estimar, conocer, determinar, cuantificar. Nunca, nunca, nunca redacten en primera persona. Siempre se redacta de manera impersonal, compañeros. Es una regla de oro. Cuando ustedes hagan un trabajo, se redacta de manera impersonal. Es decir, no pueden poner, yo pienso que la vacunación antigripal es efectiva en la población. No, se piensa que la vacuna es efectiva, o sea, es de manera impersonal, ¿no? Porque así es como lleva un trabajo de investigación. Y así es como se tiene que redactar. Ahora, cuando llegan ustedes a las conclusiones, por ejemplo, bueno, esas pueden ir en pasado. ¿Por qué? Porque ya se hizo ese trabajo. ¿Estamos de acuerdo, compañeros, en esa parte? Muy importante que ustedes rescaten esto. Esto les va a servir, como no se imaginan, para los trabajos de investigación. Así es que, por favor, tomen ejemplo de esto para que noten perfectamente las diferencias que existen entre cada una de las conceptualizaciones. Ya, profe. De acuerdo, muchas gracias, compañeros. Seguimos. Ahora bien, vamos a la parte de los métodos, es decir, las técnicas que se ocupan en esta parte de la investigación. Tenemos por un lado la cuestión cualitativa. ¿Se acuerdan que ayer mencionábamos que había cuantitativos y cualitativos? Bueno, vamos a ver los cualitativos el día de hoy.
Vamos a ver cómo se clasifican. Tenemos en primer lugar la cámara de Gesell, focus group, técnicas proyectivas, prueba de asociación de palabras, método de determinación de oraciones, técnica de la tercera persona y representación de papeles o roles y pruebas temáticas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, nos tomen nota de cada una de ellas. Son las técnicas. Si estuviéramos en clases presenciales, ustedes harían seguramente alguna de estas para ver si el producto que van a lanzar tuviera éxito. Por desgracia no se puede hacer eso, pero pues bueno, ya se hará después, ¿no? Bueno, esperemos que se pueda hacer después. Pero bueno, sí, por lo menos sí es un pequeño problema, sí es una limitante, por decirlo así, de lo que se puede o no se puede hacer. Ya, profe. Muy bien, gracias compañeritos. Bueno, seguimos. Miren, aquí está el primero de ellos, que es la cámara de Gesell. La cámara de Gesell, aquí en la escuela justamente tienen una cámara de Gesell. ¿Alguien la ha visto alguna vez? ¿Alguien se ha percatado de eso? Es No, que está profe, arriba, ¿no? Lo que está Está hasta arriba. arriba, ¿no? las de uso múltiples, ¿no? No son múltiples. Es la que está hasta arriba, pero no es la que está a un lado de esos múltiples. Es una que tiene una forma como la primera foto, como esta. Bueno, obviamente es a un espejo y atrás hay gente que los está viendo y ustedes están trabajando aquí. Entonces, no, bueno, por lo que me dicen, entonces sí han entrado a la cámara. Pues sí la conocen. Es importante. Se pueden percatar que en esta cámara de Gesell se pueden hacer cierto tipo de investigaciones, por ejemplo, de observación, de comportamientos, de conductas y cómo se trabaja. En el caso que estuviéramos presencialmente hablando, ustedes, por ejemplo, su producto consistiría en hacer las pruebas para ver qué tanto éxito tiene, en estar observando nosotros por atrás del vidrio, detrás del espejo, el comportamiento que tienen las personas en la parte donde están las sillas, que es donde es la parte de la observación, y ver cuál es el comportamiento. ¿Por qué? Porque aquí podemos descubrir ciertos factores como el lenguaje no verbal, es decir, cómo se comportan, cómo se ven entre ellos, qué reacción tienen ante el producto. No es lo mismo que tú le preguntes a alguien, ¿qué te pareció? ¿Te gusta? Y a veces por educación te diga, sí, está muy rico, gracias. Que a que tú lo veas y bueno, y él pase desapercibido, la reacción va a ser otra. Si le gustó mucho, vas a ver su cara así como de asombro. Si no le gustó, va a ser así como una cara de fuchi, ¿no? Como que no está muy rico. Entonces, para esto sirve, compañeros, justamente para esto, para determinar los diferentes comportamientos. Y es muy útil, porque así podemos hacer pruebas de sabor, pruebas de calidad, para ver si el producto cumple o no con las necesidades de ese tipo de clientes. Y si no, pues hacer las mejoras. Además de que los que están ahí reunidos, como no saben que están siendo observados, o sea, presumen que hay alguien que los está viendo, pero no saben a ciencia cierta si sí o si no, ¿qué pasa? Bueno,
que entre ellos se pueden poner a platicar. ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? Vale, pues no, a mí como que siento que le hace falta más picor. O no, siento que está muy ácido. No, creo que tiene un sabor así. O si fueran objetos de otro tipo no comestibles, dirían, pues a mí al menos no me quedó bien la talla. Creo que no me gustaron los materiales. Creo que está feo. O no, sí es una muy buena calidad. O creo que es un muy buen precio para lo que ofrecen. Y así, son cosas que a lo mejor la gente no te dice. Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes, estoy seguro que ustedes han ido o ustedes han visto que a veces van los papás con los hijos, ¿no? O así, y de repente van y compran algo y entonces como que se pueden a platicar entre ellos para decir, ¿cómo ves? ¿Si está bien o no? ¿Cómo ves? ¿Si te quedó? ¿Te gustó? O así, hablar así cosas en privado entre ellos. Y a veces el vendedor, por estar ahí parado, entre ellos no puede haber comunicación. ¿Por qué? Porque les da pena o no sienten la confianza. Entonces, que dicen, bueno, ahorita vengo, ahorita venimos. Y ya se van y afuera platican, oye, ¿cómo lo ves? ¿Te gustó? ¿Qué opinas? Etcétera, etcétera, lo que platiquen. Ustedes seguramente lo han visto o lo han hecho. Ok, bueno, entonces, esto se puede percatar mejor en la cámara de Gesell. ¿Por qué? Porque puedes tú ver y saber lo que están opinando al respecto. Cosa que si lo estuvieras enfrente, por ejemplo, estuvieras con dos personas que sean familiares y tú les das una prueba de algo, a lo mejor entre ellas no van a platicar, pero a lo mejor te van a decir, uno dice, ah, está bueno, y el otro, ah, sí me gustó. Pero ya cuando te vas, entre ellos platican. Oye, ¿viste esto? Estaba muy feo. Oye, ¿viste que tenía un buen color? Oye, me gustó mucho. Oye, y le hubiéramos preguntado dónde lo vende. Entonces, todo eso te sirve a ti como investigador de mercados. ¿Por qué? Porque de esta manera tú puedes conocer aquellas incertidumbres que la población tenga. ¿Qué mejoras podrías hacer? Por ejemplo, escuchaste que las personas dijeron, ¿dónde venderán el producto? ¿Habrá de más sabores? ¿Serán los únicos modelos? Ahora, cuando tú ofrezcas nuevamente tu producto en la calle, puedes saber que la gente se va a interesar por eso. Por lo tanto, cuando vuelvas a anunciar tu producto, les vas a decir, ah, mire, están disponibles en tales puntos de venta. Hay estos sabores y estos modelos. Ok, entonces vas aclarando dudas que a la gente le salen y que por esas dudas pueden no llegar a comprar el producto. Hay gente que es muy penosa y no quiere preguntar, no la haces preguntar por nada. Entonces, esto es una manera muy fácil de evitar esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces seguimos. Pruebas de asociación de palabras. Esto que está aquí es un ejemplo. Esto les va a servir para hacer su encuesta, compañeros, que hubieran hecho si el ejercicio hubiera sido presencial. Entonces, vamos a ver cómo dice. Durante una prueba de asociación de palabras, se le muestran al sujeto una lista de palabras, una a la vez, y se le pide que responda con la palabra que llegue a su mente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería el ejemplo de esta primera técnica? Sería que se le da una lista de palabras, por ejemplo, es azul, y él piensa cielo, rojo, sangre, verde, naturaleza, y así. De esa manera va hilando las palabras, y es una manera de conocer cómo está o cómo está de receptiva la persona. Si te empieza a nombrar cosas medio extrañas, bueno, entonces sabes qué tipo de público es. Si es una persona que te nombra cosas comunes, más o menos puedes determinar que esa persona es de gustos comunes, ¿no? Si alguien es muy creativo o no muy creativo, si te responde a la primera o no, etc. Para esto sirve este tipo de prueba. Ahora, un segundo método que tenemos es el método de terminación de oraciones. Por ejemplo, las personas que toman cerveza son... Un hombre que toma cerveza clara es... La cerveza importada gusta más a... La mujer en el comercial, por ejemplo, esto es otra cosa. Si ustedes les muestran un comercial a la persona, en base al comercial pueden aplicar el método de terminación de oraciones o no necesariamente apoyarse en un material audiovisual. Digo, sirve muy bien, pero no es así como que imprescindible, ¿no?
Por ejemplo, si alguien de ustedes me ayudara con las oraciones estas de terminación, me podrían apoyar para leer sus oraciones y que las terminen y me digan, bueno, escucharlos más o menos, ver cómo las concluyen. ¿Algún voluntario, voluntaria que nos quiera apoyar? Compañeros, ¿algún voluntario? Bueno, entonces yo elijo, a ver, déjenme ver. Dana Alexia, ¿está? Dana, ¿está? Dana, ¿está? Jamie Blancas, ¿está? Sí, profe. ¿Puede ayudar, por favor, con este ejercicio? Sí, A las ver, personas. léalo, nos dice las palabras por concluir para cada oración, por favor. Nada más las tres primeras. Ok. Las personas que toman cerveza son adultos. Un hombre que toma cerveza clara es extranjero. Y la cerveza importada gusta más no lo sé, turistas. Turistas, correcto, muy bien. Excelente, compañera, muchas gracias. Y así, por ejemplo, alguien puede decir otras palabras. Por ejemplo, las personas que toman cerveza son muy cheleros, ¿no? Por ejemplo, un hombre que toma cerveza clara es, no sé, extranjero, como ha dicho la compañera. Ahora, la cerveza importada gusta más a los hombres, por ejemplo, ¿no? A las mujeres. Entonces, para esto sirve, para ir conociendo a bote pronto o de primera respuesta cómo reaccionas ante cada oración. Por favor, vayan tomando nota para que avancemos. Son ejemplos que les pueden servir excelentemente bien para ilustrar sus trabajos. Ya, profe. Ok, muy bien. Gracias, compañeros. Seguimos. Vamos avanzando.
Ahora bien, vamos a los métodos cuantitativos, que son a través de cuestionarios o encuestas, ¿no? Vamos a trabajar ahora con estos. Decíamos ayer, ¿cuál es la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo? Bueno, no lo mencioné nada más, no lo dije, bueno, ahora lo digo. La diferencia es que lo cualitativo proporciona profundidad de la comprensión acerca de las respuestas de los consumidores. ¿Por qué? Porque su respuesta no solo se limita a un número. Por ejemplo, ¿qué tanto te gustó esta comida? Del 1 al 10. No sé, 8, 5. O sea, sí te dice cuánto, pero no te dice como qué atributos. No es lo mismo que yo les dijera, a ver, vamos a probar este nuevo platillo, compañeros. Prueben. Y que ustedes me digan, ¿cuánto le ponen del 0 al 10? 8, 4, 3, 9. A que si yo a cada uno de ustedes les preguntara, ¿qué te pareció el platillo? ¿Qué atributos te gustaron? Ah, mire, me gustó solamente que noté que estaba muy picoso. O noté que la porción era muy pequeña. O noté que sabía dulce. O no me gustó porque a mí no me gusta comer pollo porque me hace daño. O lo que sea. Entonces, nos da mejor comprensión de las respuestas de ustedes como consumidores. Te sirve para conocer más a fondo al consumidor, qué piensa, cómo lo ve. Hay gente que puede decir, no me gusta comer determinada comida porque me trae malos recuerdos. Bueno, pero eso no te lo va a decir con un número. Si te dice 0, por ejemplo, tú vas a pensar, no le gustó. No, pero a lo mejor sí le gusta, pero y tiene malos recuerdos de esa comida. Entonces, es por eso que la cuantitativa y cualitativa, cada una tiene sus ventajas y desventajas. La cualitativa se pregunta el por qué, es un proceso de descubrimiento, además de que es explicativa, ocasiona motivaciones para contestar. ¿Por qué? Porque se interactúan entre el que encuesta y el que contesta, o sea, es una plática, una charla, es muy subjetiva. ¿A qué se refiere? A qué es cuestión de apreciación de cada quien. Alguien puede decir, es que a mí me gustan las cosas muy frías, ¿no? Alguien dice, el refresco es que yo me lo tomo bien frío y no lo quiero si no está frío. Alguien puede decirme, no, yo tomo refresco muy al tiempo, porque si no, o así, porque si no me hace daño en la garganta. Okay. Entonces, es relativo de cada quien. Y es de más tipo interpretativo. ¿Por qué? Porque es de acuerdo al contexto en el que nos encontremos. Ahora, por su parte, el cuantitativo, vamos a ver que proporciona una medición o un nivel de frecuencia. Responde a las preguntas cuántos o con qué frecuencia. Busca pruebas. Es definitiva. Es objetiva. ¿Por qué? Porque no es relativa, sino es un número y punto. Y aquí es más de índole descriptiva. ¿Por qué? Porque se basa en la probabilidad a través de los números o respuestas que obtiene de los encuestados. Muy bien. Un minuto más y seguimos, por favor. Ya, profesor. Muy bien, gracias compañeros. Seguimos. Bien, miren, aquí está la dimensión comparativa en cada uno, en la investigación cualitativa y la cuantitativa. El tipo de preguntas que es en una investigación cualitativa es de amplio espectro. Es decir, la respuesta puede ser un párrafo, por ejemplo. En cambio, en la cuantitativa es muy específica. Del 0 al 10, evalúa el servicio siguiente. 8, 9, 10, 2, 0, etc. En cambio, en la cualitativa uno se explaya. Me gustó el servicio porque considero que es de buena calidad, pero podrían mejorar esto y esto y esto. Bueno, entonces es un espectro más amplio. ¿Por qué? Porque está revelando cosas que una cuantitativa ni de broma te diría. ¿Ok? Ahora, el tamaño de muestra
Por supuesto, hoy se entiende que es más pequeño en una cualitativa. ¿Por qué? Porque estar depurando cada una de las respuestas es muy tardado, compañero. Imagínense estar leyendo párrafo por párrafo de las respuestas. Acá no es lo mismo que un simple número te diga una encuesta y ocupas una tabla de Excel y lo vas organizando. Entonces puedes trabajar con mayor cantidad de números. Es más grande la muestra. La información por entrevistado pues es mucha y del otro es poca, pero más bien varía. ¿Por qué? Porque si tú haces una pregunta que diga, ¿usted consume leche? ¿Sí o no? Si dices no, entonces puede ser que diga después, si responde a la pregunta anterior no, pase a la pregunta 50. O dice, si responde usted que sí, aquí concluye el formulario. Por eso varía el tamaño de la entrevista. Es muy diverso. Ahora, en la cualitativa requiere encuestador con habilidades especiales. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona que tenga visión de cómo te comportas, cuáles son tus reacciones, cómo piensas, qué caras hiciste, qué expresiones hiciste, qué comentarios dijiste y saber llevar la conversación. En cambio, en la cuantitativa no se requieren como tal dichas habilidades. El tipo de análisis obviamente también varía entre una interpretación subjetiva y entre una cuestión estadística. La estadística son números como tal y tenemos lo que son las interpretaciones subjetivas, que es todo aquello que ocupamos para escribir. ¿Qué hardware? Bueno, en una cualitativa puede ser videos, fotografías, etc. En una cuantitativa es cuestionarios, computadoras, softwares, ¿no? La sustentabilidad de los datos es baja, y en la cuantitativa es alta. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con números. Ahora, el entrenamiento del investigador tiene que ser de tipo la psicología, la conducta del consumidor, mercadotecnia, investigación de mercados. Y en una cuantitativa tiene que ser más para un estadista, un programador, un investigador de mercados así especializado, etc. Ahora bien, tenemos el tipo de investigación. En la cualitativa vamos a ver que es de tipo exploratorio, mientras que en la cuantitativa es causal. ¿Por qué? Porque tú buscas las correlaciones estadísticas. ¿Cuánto o en qué medida te explica un fenómeno, o más bien una variable, cierto fenómeno? Te va dando las pautas y te dice, en tanto porcentaje está explicado por este valor. Entonces, es más causal, más descriptivo, y el otro es más de explorar el pensamiento de las personas. Son distintos. Ok, les doy unos 3, 4 minutos para que copien esta parte y sigamos.
Ya, profe. Correcto, muy bien, seguimos. Gracias, compañero. Bien. Ahora vamos a ver el método mixto, el cual ocupa, bueno, de los dos, ¿no? Pues una combinación, y vamos a ver que es un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de los datos de tipo cuantitativos y cualitativos, es decir, se mezclan ambos, permitiendo utilizar, o sea, sobre todo el objetivo es utilizar la fortaleza de ambos, ¿no? Y minimizar las debilidades potenciales presentes en la investigación. Eso es algo que también deben tener en cuenta ustedes. Toda investigación es susceptible de error. Nada es perfecto. Pasa que luego la gente se frustra y dice, es que no es correcto, no está bien, o sea, piensen muy perfeccionistas. Bueno, vayan enterándose que aquí en esto no hay perfección. Todo es susceptible de errores. Obviamente no quiero que con esto piensen, pues entonces me equivoco, no pasa nada, el maestro ni dice nada. No es eso. Lo que yo digo es que todo es susceptible de errores. Obviamente hay que tratar de cometer el menor error posible. Eso es lo que yo les digo, tratar de cometer el menor error posible. ¿Vale? Muy bien, bueno. Vamos con el tercer paso, que es el diseño de la investigación. Aquí vamos a ver que este es producto o se deriva de la clase o problema a estudiar y de los fines de la investigación. Vamos a ver que hay tres tipos básicos de diseño de investigación. Tenemos los exploratorios, descriptivos y experimentales. ¿Se acuerdan, compañeros, que ayer hablábamos justamente de esto, ¿no? De un exploratorio, de un descriptivo y de un experimental. Bueno, justamente viene al traste con todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, gracias, compañeros. Tomen nota ahí y avanzamos. Muy bien, seguimos entonces. Lo que mencionábamos, ¿no? También esta parte de investigación exploratoria es aquella que busca obtener información preliminar que ayuda a definir problemas y a sugerir las hipótesis. La descriptiva es aquella que consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Es decir, su meta no se limita a únicamente recolectar datos, ¿no? Vamos a ver que también puede servir para predecir los datos futuros, compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, la causal prueba la hipótesis acerca de las relaciones causa y efecto. Si yo hago tal situación, el efecto es este. Causa-efecto, compañeros. Ok, muy bien. Bueno.
Muy bien, seguimos. 6 preguntas de investigación. Estas preguntas perfectamente también a ustedes les van a servir para su trabajo. La primera de ellas es ¿quién? Es decir, ¿quién se considera un cliente? Si ustedes están vendiendo determinado producto y tiene un cierto costo, un costo elevado, pensemos por ejemplo, pues obviamente el cliente o quién debe considerarse el cliente, ya desde ahí es elitista el asunto. ¿Por qué? Porque no a toda persona se le considera un cliente de verdad, un cliente real. ¿Sí? Ahora bien, la segunda es ¿qué información debe obtenerse de los encuestados? Es decir, ¿qué les debo de preguntar para obtener la información? ¿Cuándo? ¿Cuándo debe obtenerse la información de los encuestados? Es decir, ¿en qué momento? ¿Dónde? Es en el lugar donde tengo que contactar a estos encuestados, ¿no? Para buscar esta información requerida. ¿Por qué? Es la justificación. Porque estamos obteniendo información de los encuestados, ¿no? Y ahí la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo obtendremos información de los encuestados? A través de preguntas directas, a través de encuesta, a través de un cuestionario, a través de una simple entrevista, etc. Deben de copiar esto y avanzamos. Ya, profe. Muy bien, gracias compañera. Seguimos. ¿Se acuerdan que veíamos los 5 pasos que estábamos mencionando? Ayer mencionamos únicamente 2. Vamos al tercer paso, que es la recolección o recopilación de los datos. Vamos a ver que en este paso del proceso de investigación tiene 2 características o 2 desventajas, ¿no? Primera, que es la parte más costosa, y segunda, que es la parte más propensa a cometer errores. Son sus 2 desventajas que tiene esta etapa. ¿Por qué? ¿Por qué les digo la más costosa? Porque puede pasar que ustedes, a lo mejor, al momento de hacer trabajo en campo, gastan determinada cantidad de recursos, más de lo que tenían presupuestado. Así es que el hecho de estarse moviendo, yendo a entrevistar, por ejemplo, si el trabajo hubiera sido presencial, por ejemplo, a lo mejor el gasto en el que hubieran incurrido hubiera sido en imprimir los cuestionarios, ¿no? O en, por ejemplo, ir a los lugares donde se apliquen las encuestas. Entonces, el tiempo que invierten en estar ahí. A lo mejor eso hubiera sido lo que hubieran perdido si el trabajo fuera presencial. A eso me refiero. Y la más propensa a errores, ¿a qué me refiero? A que a veces no detectamos o no entrevistamos al encuestado más apto, más adecuado. Ahí también podemos cometer otro error. Tenemos datos primarios, muy bien, que es la información recabada la primera vez, única para esa investigación en particular y se recopila mediante uno o varios de los siguientes instrumentos. Primero, a través de la observación, a través de la experimentación y el más popular es a través de los cuestionarios, ¿no? A través de los cuestionarios es el más común, más popular.
Ya, profe. Correcto, muy bien, compañeros. Gracias. Seguimos. Vamos a este paso número 3, les decía yo. Ahora vamos a los datos secundarios. Los datos secundarios también se conoce como información documental. ¿Por qué? Porque justamente se refiere a que hay información existente en la cual está disponible para la encuesta, ¿no? O sea, aquí vamos a ver que puede ser tanto a nivel interno, es decir, dentro de la misma empresa o de nuestra base de datos que tengamos propia, o de forma externa, ¿no? Por ejemplo, informes de gobierno, cifras oficiales, sitios web con documentación oficial, por ejemplo, son fuentes secundarias externas. Las fuentes internas es lo que yo hice. Por ejemplo, si ustedes hubieran hecho ya una tesis o un artículo científico, ya son fuentes internas. ¿Por qué? Porque es propiedad de ustedes, lo crearon y es suyo. Pero si consultan, por ejemplo, un documento en alguna página, o si, por ejemplo, retoman fuentes oficiales de algún sitio especializado, bueno, son fuentes secundarias externas, ¿vale? No se les olvide mencionar también esta parte. ¿Ok? Por favor, entonces, una nota y continuamos con esto. Muy bien, seguimos entonces, compañeros. Ahora, les decía yo, la elección del método de investigación, encuestas, observación y experimentación. En nuestro caso, si estuviéramos bajo el esquema presencial, ocuparíamos la encuesta y la observación. La experimentación como tal, no. ¿Por qué? Porque nuestro tipo de investigación no es de tipo técnico-científico. Nosotros somos más de habilidades y cualidades de los individuos o de intenciones de compra. Eso es de tipo encuesta. Una intención de compra también es una herramienta muy utilizada en esto. ¿A qué se refiere la intención de compra? Aquí yo te planteo el escenario, te pregunto, bueno, son todos los posibles opciones, yo te ofrezco un producto y te digo, ¿estarías dispuesto a comprar este producto a determinado precio por cierta cantidad? Y tú me respondes, sí, sí estaría de acuerdo, no, no estaría de acuerdo. Entonces la intención de compra también es importante. ¿Vale? Ok, seguimos. Escalas. Esto es muy, pues, adorna muy bien lo que son las encuestas, los cuestionarios. Y aquí tenemos que las escalas pueden considerarse como un instrumento de medición de las percepciones, es decir, qué tanto el público está, más bien, qué tanto el público percibe nuestro producto, ¿no? ¿Qué actitud toma ante este producto? Y sus preferencias, es decir, si prefiere eso que le vamos a elegir o no lo prefiere o prefiere otra cosa. Ahora vamos a ver que estas escalas constituyen el proceso de ubicar a los entrevistados en un punto de una línea de acuerdo a su posición con respecto a alguna característica relevante. Puede ser nivel socioeconómico, preferencia de marca, actitud hacia un bien o servicio determinado,
intención de compra de algún producto en particular, lo que les decía yo, la intención de compra, ¿no? Es justamente esto a lo que nos referimos. Que por ejemplo, en una escala, cuando ustedes pregunten, o más bien, a ver si yo les dijera a ustedes, ¿cómo le preguntan a una persona cuánto gana? ¿Cómo haría para saber cuánto gana una persona, compañeros? A ver, díganme. ¿Cuáles son los ingresos que genera? ¿Cuáles son los ingresos que genera? Ok, excelente pregunta. Ahora, la persona, si tú le preguntas directamente, ¿cuáles son los ingresos que genera? Así tajantemente, y en las respuestas no le das ninguna opción y le pones nada más un espacio para que conteste. ¿Creen que haya gente que en la actualidad, con el contexto de inseguridad que vivimos, le responda así como así esa pregunta? No. No. Ok, Por lo regular ponen como mediciones, ¿no? De tanto a tanto. exacto, de tanto a tanto. Ok, muy bien. Es decir, rangos, ¿no? Rangos de 0 a 5,000, de 5,000 a 10,000, de 10,000 a 15,000, de 15,000 a 20,000 o más de 20,000. Y ya, eso es para darnos una idea aproximadamente cuánto gana. Porque si tú pones la pregunta abierta, la persona que te va a decir, tú no te contesto y te van a aventar tu cuestionario en tu cara, ¿no? Porque si esas son cosas que no se preguntan, ¿no? Ahora, esa misma pregunta, o bueno, más bien ese mismo tipo de ejemplo, puede aplicarse cuando le tienes que preguntar la edad a alguien. ¿Ustedes creen que si a una señora le preguntan su edad, se las va a decir? Compañeros, a ver, díganme, ¿creen que les diga su edad? Francamente. Compañeros, No, profe, No, como que profe. da muchas vueltas. no, ¿verdad? Te van a aventar el cuestionario, de Dios. Bueno, ¿qué haces en esos casos? Pones rangos. Ok, pones de 25 o más de 18 o de 18 a 25. De 25 a 30, a 35, por ejemplo. De 35 a 45 o más de 45. Y ya, nada más. Entonces, le das la confianza a la persona que conteste. No te dice su edad exactamente, pero te dice más de 45. Listo. Ok. Entonces, son preguntas que deben de ocupar ciertas escalas, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, el estado civil de una persona. Cuando usted le pregunta el estado civil, ahora se le puede dar la opción de soltero, casado, divorciado, viudo, unión libre, ¿no? Entonces, bueno, son igual escalas que se tienen que dar, ¿no? Escalas de medición. Ok, muy bien, entonces seguimos. Y vamos a ver que hay escalas nominales y escalas de clasificación. Dentro de las escalas de clasificación tenemos la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón. Ajá, que son las tres que existen. ¿Estamos de acuerdo? Tomen nota para que podamos avanzar, compañeros. Ya, profe. Muy bien, bueno, seguimos. Aquí está, escala de medición de actitudes. Es la primera de estas. Vemos que son escalas gráficas. ¿Y dónde vemos el gráfico? Pues bueno, en las caritas, en los emojis. ¿Sí los pueden ver? Dice escala gráfica. Si por ejemplo alguien les preguntara, ¿cuál es tu percepción respecto a cierto producto que acabas de comprar? Si les pareció muy bueno, ¿qué opción van a marcar de las que están ahí de las caritas y las rayitas? Compañeros. La de la carita feliz, ¿no? Ok, la carita muy feliz. Ahora, si te pareció bueno, no muy bueno, ¿cuál marcarías? Que está La el del medio. Ok, la del medio. Ok, muy bien. Si te pareció indiferente, así como que, pues, bueno, está bien, pero pues me vale, ¿no? Entonces, ¿qué contestarían o cuál pondrían? es ya la última, ¿no? Podría ser la del medio, ¿no? Porque es como que indiferente, ni sonríes ni tristeces. Si te pareció más malo o muy desagradable,
pones la cara triste, así hacia abajo, de una mueca triste. Ok, entonces son escalas gráficas que ustedes pueden ocupar y que son ocupadas. Estoy seguro que esto lo han visto alguna vez cuando van al centro comercial y te hacen una encuesta de satisfacción. Cuando pagas, por ejemplo, con tarjeta, te sale cómo califica el servicio. Una cara feliz, una cara normal, una cara triste, una cara así como roja, con coraje. Ya tú eliges, ¿no? No, pues me pareció bien, o no me gustó, etcétera, etcétera. Pero bueno, justamente para esto sirve esta parte, compañeros. Y es importante que ustedes lo vayan sabiendo. Ok, muy bien, seguimos entonces. Las escalas verbales, ahora vamos a ver cuáles son. Las escalas verbales tenemos por categorías, ¿no? Número de categorías. Otra cosa, hay que procurar siempre que el número sea de preferencia impar. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos medir a alguien cuando está muy contento, desagradado o por ejemplo, o no conforme. Por ejemplo, eso es importante. Ahora, ¿por qué les digo que también ocupar números pares? Por ejemplo, si yo les dijera, ¿qué tanto evalúas el servicio de un producto? Por ejemplo, si le ponen del 0 al 10, a la mitad, pues es 5, ahí no hay problema. Pero, por ejemplo, si dijeras, ¿qué tanto evalúas el servicio donde 1 es bueno, 2 es más o menos y 3 regular? Bueno, si alguien quisiera decir, pues está más o menos, tienes la opción de elegir el número del medio, que es el 2. O sea, que si tuvieras 4 opciones, decir la mitad cuál es sería difícil. ¿Por qué? Porque al centro quedarían el 2 y el 3. Entonces no es muy precisa esa medición. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, puede ser balanceada o no balanceada, es decir, que haya pares o no pares. La descripción verbal que tenga la pregunta, es decir, qué tan explícita es o si nos explica qué debemos tener en cuenta al momento de contestarla, también es importante. Numerar o no las categorías, eso también es muy importante. Si es forzada o no forzada. Una comparativa o no comparativa, es decir, si toma en cuenta 2 o más reacciones y cómo se hace, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto alguna vez lo habían visto, compañeros, en alguna etapa de su formación? ¿Esto que estamos viendo ahorita? ¿Compañeros? No, profe. Bueno, no tan explicado. Ok, perfecto. Está bien, es que no me gusta como repetir lo que ya habían visto. Si ya lo vieron, no tiene caso repetirlo. Pero si no, entonces está bien que vayamos así. Ok, muy bien. Bueno, tomen nota de esto para que podamos continuar con esta parte de las escalas. Vamos a ver ahorita otras más. Bueno, que también son muy utilizadas para esto de la medición. Es importante que ustedes, como gente de comercio, sepan realizar investigaciones de mercados. ¿Por qué? Porque a veces pasa que tienen la idea de que quieren exportar un producto a un país. Y ya tienen la idea en la cabeza y todo muy bien y ya emocionados. Pero ni siquiera hicieron una investigación de mercados. ¿Qué tal que su producto ni mercado tiene ahí? Entonces, ¿sí me explico? Si no tiene un mercado ya definido, es muy probable que su exportación no llegue a buen término. Para eso es importante hacer su investigación previa. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Muy bien, seguimos. Aquí está una escala de clasificación verbal balanceada. ¿Por qué? Perdón, no balanceada. ¿Por qué? Porque tiene categorías impares. Escala de 7 categorías numeradas. Excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo y pésimo. ¿Por qué desbalanceada? Porque tiene números impares
O sea, son 7, no son 6 o no son 8, y va en orden descendente, excelente a pésimo. Regularmente va así, o puede ir al revés, donde 1 es excelente y 7 es pésimo. En caso de que no tenga los valores como excelente, muy bueno, y solamente tenga del 1 al 7, sin que dijera qué es cada cosa, en ese caso se explica, donde 1 es pésimo y donde 7 es excelente. Entonces ya más o menos uno ubica a qué altura está esto. Entonces esta es la escala de clasificación verbal, la primera de ellas es esta. Ya, profe. Correcto, muy bien, compañero. Ahora bien, aquí está una escala de 5 categorías desbalanceada. Excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. Si decimos que es a la mitad, nos ubicamos en bueno. Si lo consideramos algo elevadísimo, es excelente. Si no nos gusta y nos desagrada por completo, es malo, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, tomen nota para que vean cómo son los ejemplos y ustedes puedan aplicarlos. Les digo que si hubiera sido presencial el asunto, hubiera sido a lo mejor un poco más aplicado esto. ¿Por qué? Porque ustedes ya elaboran la pregunta como tal, la aplican y ven qué ventajas y desventajas tiene cada escala. No crean que todas las escalas son buenas o todas son malas, depende del tipo de investigación que hagamos. Si aplicamos las adecuadas, las escalas van a ser excelentes. Pero si aplicamos una que no sea muy buena, entonces nos va a parecer como que no tuvo éxito. Pero no quiere decir que la escala sea mala, sino que cada escala se aplica en diferentes estudios. Ya, profe. Ok, perfecto, muy bien, gracias, compañero. Y bueno, vamos a ver dentro de estas escalas cómo se clasifican. Hay de rango, orden o jerarquía. Está la escala de suma constante. Está la escala de diferencial semántico. Escala de Likert. Escala de asociación. Y escala de intención verbal de compra. Son las 6 grandes categorías que existen de esto de las escalas de clasificación verbal. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, profe. Es importante ahorita que veamos cada una de estas. Bueno, ahorita a lo mejor no, sino a la próxima clase, pero vamos a conocer bien cómo se aplican. Ustedes van a ver la utilidad que tiene. Es muy, muy interesante toda esta parte, porque a veces nos aplican la encuesta, pero no sabemos ni qué.
Muy bien, compañeros, gracias. Seguimos. Bueno, la primera de ellas les decía yo que es la escala de rango, orden o jerarquía. Este es útil para importancia de atributos o preferencias de marcas. Ejemplo, tomando en consideración las siguientes marcas de helado, sería amable de ordenarlas de mayor a menor en base a su experiencia, a su preferencia, donde 1 es la marca que más le gusta y 8 la que menos. Ok, entonces tenemos las marcas, ¿no? Michoacana, Baskin Robbins, Nestlé, Siberia, Häagen-Dazs, Holanda, Big y Santa Clara. Ok, entonces, si yo les preguntara a ustedes, díganme cuál para ustedes es la 1 y cuál es la 8. ¿A cuál le pondrían el número 1? A ver, alguien quiera decirnos. ¿A cuál le pondré el número 1? ¿Cuál le gusta más de todas? Santa Clara. Santa Clara, ok, número 1. ¿Y la que le pondré el número 8, por ejemplo? ¿El número 8? Sí, el número 8, o sea, la que menos te gusta. Baskin Robbins. Ok, muy bien, Baskin Robbins, de acuerdo. Así, por ejemplo, cuando alguien más conteste, podría decir Santa Clara 1, Holanda 2, Häagen-Dazs 3, Nestlé 4, la Michoacana 5, Baskin Robbins 6, Siberia 7 y Bing 8. Entonces sabemos que a esa persona le gusta más Santa Clara y detesta por completo Bing. Es una escala de rango, orden o jerarquía. Así es como se ilustra esta. Y la característica es que lo ocupamos para medir atributos o preferencias. Es decir, en el caso de ustedes, por ejemplo, que están trabajando, no sé, se me ocurre el ejemplo de los de las playeras. Tendría que poner, por ejemplo, tomando en consideración las siguientes marcas de playeras, sería amable de ordenarlas de mayor a menor en base a su preferencia, donde 1 es la que más les guste y 5 la que menos, por ejemplo. Y ya ponen Polo, Ralph Lauren, Calvin Klein, Náutica y así. Entonces, para eso sirve esta escala, compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tenemos marcas, así varias marcas que compiten, esta es la escala ideal para esas preguntas. Si no tuviéramos tantos competidores, a lo mejor habría que utilizar otra escala. Pero como tenemos bastantes, pues esta es la que adorna perfectamente. ¿Estamos de acuerdo, compañeritos? Sí, profe. Muy bien, excelente. Acuérdense, en cada una vamos a ver para qué es útil, o sea, si queremos medir determinada característica. Aquí es importancia. Otro ejemplo podría ser, cuando usted va a un restaurante, o tomando en consideración las siguientes características de un restaurante, sería tan amable de indicarnos de mayor a menor, en base a sus gustos y preferencias, cuáles son las características que más toma en cuenta. Y podemos poner precio, calidad, servicio, puntualidad, limpieza, disponibilidad, horario, y ya ustedes van acomodando. Y de esta manera yo puedo saber si, por ejemplo, a la persona que estoy encuestando le importa más el precio que la calidad, o si le importa más comer bien, aunque le cueste más caro, o si le importa comer en un lugar muy limpio, aunque no sea, aunque no sea tan barato, o sea, que sea costoso, o si a esa persona le interesa un lugar donde tengan horarios disponibles a cualquier hora. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona trabaja en actividades que no le permiten ir a comer en tiempo y forma. ¿Se dan cuenta la utilidad tan práctica que tiene? Sí, profe. Ok, muy bien, compañeros. Pues bueno, terminen de copiar eso para que concluyamos. Vayan avanzando con sus trabajos, vayan revisándolos, ¿no? Porque es importante ir conociendo todo esto.
Ya, profe. Muy bien, compañeros. Bueno, pues lo dejaremos hasta aquí, yo creo, el día de hoy, y nos vemos la próxima sesión, que es la otra semana. Sigan avanzando, por favor. Claro que sí, profe. Hasta luego, compañeros. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas Buen gracias. día, profesor. Cuídese. Buen día, compañeros. Díganos a sus compañeros que ya no falten tanto, por favor. Sí, profe, gracias. Gracias a ustedes.